Paz y bien. Mi nombre es Fray Luis Oscar Padilla Cruz, de los Frailes Capuchinos, y agradezco al Padre José Juan la invitación para compartir con ustedes esta noche el Sermón de la Soledad de nuestra Madre, la Virgen María. Y vamos entonces a cantar esta canción, Bajo tu cruz con María, cuyo estribillo es inspirado, ¿verdad?, el lema de la Cuaresma de aquí de la parroquia. Bajo tu cruz con María provoquemos la paz, y con este canto recibimos la imagen de Nuestra Señora. Bajo tu cruz con María, bajo tu cruz, siempre la paz es un don del Señor, siempre el amor se regala, siempre es posible el amigo en la guerra, siempre es pauta la esperanza en la tierra. Bajo tu cruz con María, provoquemos la paz con María. Bajo tu cruz con María, provoquemos la paz. Bajo tu cruz con María, provoquemos la paz. Bajo tu cruz con María, bajo tu cruz. Cuando se estrechan las manos de hermanos, cuando el perdón no se olvida, cuando la vida se entrega cantando, tuvo sentido la cruz del Calvario. Bajo tu cruz con María, provoquemos la paz con María. Bajo tu cruz con María, provoquemos la paz. Bajo tu cruz con María, provoquemos la paz. Bajo tu cruz con María, bajo tu cruz. Piden los hombres la paz en el mundo y una mujer siempre escucha. Madre que lleva ese anhelo a los cielos y lo devuelve abrazando a sus hijos. Bajo tu cruz con María, provoquemos la paz con María. Bajo tu cruz con María, provoquemos la paz. Bajo tu cruz con María, provoquemos la paz. Bajo tu cruz con María, bajo tu cruz. Ave María Purísima, bendita sea la dolorosa pasión de nuestro Señor Jesucristo y los dolores y lágrimas de su Santísima Madre. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre Santísima, Virgen María, en esta noche queremos acompañarte en tu soledad. Bajo la cruz estabas allí, recibiendo el testamento de amor de tu Hijo. Mujer, ahí tienes a tu Hijo. Hijo, ahí tienes a tu Madre. Tú eres nuestra Madre, verdadera Madre en el orden de la gracia. Queremos en esta noche agradecer tu sí al Padre. Ese sí que mantuviste durante toda tu vida y sobre todo al pie de la cruz. Tu Hijo Jesús
ha muerto, ha entregado su vida en la cruz por nosotros, para reconciliarnos con Dios, para hacernos hijos de Dios, hermanos unos de otros. En Él está nuestra paz. Por eso, Madre, queremos pedirte por la paz en el mundo, por el fin del conflicto de Ucrania y de otras partes del mundo que están en guerra, que tal vez son menos mediáticos, pero que también sufren los horrores de la guerra, de la maldad del corazón del hombre. Madre y Reina de la Paz, Virgen dolorosa, enséñanos el camino hacia la paz. Enséñanos con tu ejemplo, con tu testimonio, con tu fe, a que seamos fieles a Dios, a que confiemos en su providencia, a que nos abandonemos a su amor como tú lo hiciste. Acompáñanos y acoge también en esta noche nuestra compañía junto a ti. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Del libro del Génesis. Después de estos acontecimientos, Dios puso a prueba a Abraham. Abraham le dijo, él respondió, aquí estoy. Entonces Dios le siguió diciendo, toma a tu hijo único, el que tanto amas, a Isaac, ve a la región de Moria y ofrécelo en holocausto sobre la montaña que yo te indicaré. A la madrugada del día siguiente, Abraham ensilló su asno, tomó consigo a 2 de sus servidores y a su hijo Isaac, y después de cortar la leña para el holocausto, se dirigió hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día, alzando los ojos, divisó el lugar desde lejos, y dijo a sus servidores, quédense aquí con el asno mientras yo y el muchacho seguimos adelante, daremos culto a Dios, y después volveremos a reunirnos con ustedes. Abraham recogió la leña para el holocausto y la cargó sobre su hijo Isaac. Él por su parte tomó en sus manos el fuego y el cuchillo, y siguieron caminando los dos juntos. Isaac rompió el silencio y dijo a su padre Abraham, «Padre». Él respondió, «Sí, hijo mío». «Tenemos el fuego y la leña», continuó Isaac, «pero ¿dónde está el cordero para el holocausto?» «Dios proveerá el cordero para el holocausto», respondió Abraham. Y siguieron caminando los dos juntos. Cuando llegaron al lugar que Dios le había indicado, Abraham erigió un altar, dispuso la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Luego extendió su mano y tomó el cuchillo para inmolar a su hijo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo. «Abraham, Abraham». «Aquí estoy», respondió él. Y el ángel le dijo, «No pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño. Ahora sé que temes a Dios porque no me has negado ni siquiera a tu hijo único». Al levantar la vista, Abraham vio un carnero que tenía los cuernos enredados en una zarza. Entonces fue a tomar el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Abraham llamó a ese lugar, «El Señor proveerá». Y de allí se origina el siguiente dicho, «En la montaña del Señor se proveerá». Luego el ángel del Señor llamó por segunda vez a Abraham desde el cielo y le dijo, «Juro por mí mismo, oráculo del Señor, porque has obrado de esa manera y no me has negado a tu hijo único, yo te colmaré de bendiciones y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos, y por tu descendencia se bendecirán todas las naciones de la tierra, ya que has obedecido mi voz».
Palabra de Dios. Te alabamos. Pueden sentarse, queridos hermanos. Queridos hermanos y hermanas, en Jesucristo y la Santísima Virgen María, en esta noche en que nos reunimos para acompañar a la Madre de Jesús y Madre nuestra en su soledad, hemos escuchado estas palabras de las Santas Escrituras que nos narran el sacrificio de Isaac en el monte Moria. María, como mujer creyente del pueblo de Israel, había escuchado y meditado este pasaje de la vida de Abraham, el padre de la fe de Israel y de nuestra fe. La fe de María se inspiraba en la fe de Abraham, que era modelo para todo israelita, y tal vez muchas veces se admiró del amor tan grande que tuvo Abraham por Dios, que lo prefirió a la vida de su hijo Isaac y estuvo dispuesto a ofrecérselo en sacrificio. Ella también vivió un amor muy grande por Dios, le amaba con todo su ser y prefirió decirle sí a su llamada para ser la madre de su hijo, aunque esto le hubiese costado su relación con José. Ella supo confiar en que para Dios nada hay imposible y se puso totalmente en las manos de su Señor. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Ciertamente el ejemplo de Abraham le inspiraría también en cómo debía vivir su relación con Jesús, el Hijo de Dios y su Hijo, cuando escuchó aquellas palabras del santo anciano Simeón. Este niño será causa de caída y de elevación para muchos en Israel, será signo de contradicción, y a ti misma una espada te atravesará el corazón. Así se manifestarán claramente los pensamientos íntimos de muchos. ¿Cuántas veces desde aquel momento María se fortaleció en la fe del padre Abraham? Aquellas palabras de Simeón de que su hijo sería signo de contradicción, causa de caída y elevación, y aquella misteriosa espada que atravesaría su corazón, pronto se hicieron sentir en su vida de joven madre de Jesús. Al cabo de unos pocos días, después de la visita de los magos de Oriente, tuvo que marchar de noche huyendo para salvar la vida de su hijo recién nacido. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué tanto odio hacia un recién nacido? Más aún, ¿por qué tenían que morir todos aquellos niños? Preguntas que la madre se haría. Y ahora, ¿dónde vivirán? ¿Dónde vivirían? ¿De qué vivirían ella y José? ¿Hasta cuándo tendrían que vivir en ese país extranjero? Preguntas y más preguntas pasaron por el corazón del Inmaculado de María, el cual comenzaba a experimentar cómo este sufrimiento traspasaba su corazón, como una espada, al igual que aquellas palabras misteriosas de Simeón en el templo. Pero recordaría las palabras de Abraham a su hijo Isaac: Dios proveerá el cordero para el holocausto. Y así, en medio de aquel sufrimiento, la palabra de Dios le confortaba, le animaba a confiar en la providencia de Dios, que no abandona a sus hijos. Y así como Abraham dijo: aquí estoy, a Dios, cuando le pidió el sacrificio de su hijo Isaac, María repite su aquí estoy, como en Nazaret: soy tu esclava, hágase en mí según tu palabra. Y María vio que Dios proveyó, la protegió a ella y a su hijo y a su esposo San José. No le faltó nada, se salvó la vida de su pequeño Jesús. Lo que María aún no vislumbraba era que en sus brazos llevaba el Cordero que el Padre había dispuesto para el holocausto redentor. Ahora su fe se fortaleció en medio del dolor y siguió confiando aún más en su Dios, al que amaba con todo su corazón, toda su mente y con todas sus fuerzas. Y pasaron unos 12 años, y María y José suben con Jesús a celebrar la Pascua en Jerusalén. Fue la primera Pascua de Jesús. Y a los ojos y el corazón del joven Jesús, aquellas ceremonias dejarían un impacto que duró toda su vida. ¿Por qué sacrificar un cordero sin defecto? ¿Cuánto costó la liberación de su pueblo? Y pensaba, cuán grande y terrible es la realidad de vivir como esclavos. Y pensaba en el grande amor de Dios por su pueblo, que después de aquel sacrificio hizo grandes proezas para liberar a su pueblo. Ese mismo Dios al que él ya trataba como Padre suyo. Para Jesús, Dios era su Padre de modo muy especial.
Lo sentía muy de él, se sabía hijo suyo, pero no al modo que nosotros nos decimos que todos somos hijos de Dios. No, para Jesús, Dios es su Padre en propiedad. Su relación con Él es tan íntima que comienza a vislumbrar que el significado de aquel Cordero sacrificado llegaría pronto a su cumplimiento, y Él mismo estaba dispuesto para que el Padre cumpliera en Él su voluntad, fuera cual ésta fuera. Solo sabía una cosa, que su Padre estaría siempre con Él. Y así Jesús se envuelve en el diálogo con los escribas y doctores en el templo, hablando y discutiendo con ellos las cosas que su Padre había revelado en las Escrituras. Ellos se quedaron sorprendidos por la sabiduría de aquel joven de apenas 12 años. Y mientras tanto, José y María habían emprendido el camino de regreso a Nazaret. San Lucas nos dice que al cabo de una jornada de camino buscaron al niño. En aquellos tiempos las personas viajaban en caravanas y por grupos separados, los varones por un lado, las mujeres por otro, con los niños. Sin embargo, ¿qué sucedió que no encontraron a Jesús? A partir de los 12, los niños pasaban del cuidado de la madre al cuidado e instrucción del padre. Así María pensaría, seguramente Jesús anda con José. Y tal vez José pensó, aún Jesús sigue con su madre. Y por esto ninguno de los dos se dio cuenta que Jesús no estaba con ellos durante el camino. Cuando se detiene la caravana al término de la jornada y se reencuentran los santos esposos, María se da cuenta de que Jesús no anda con José, y lo mismo José. Comienzan a buscar entre los parientes y conocidos, y he aquí que comenzó nuevamente a aparecer la espada del dolor. ¿Dónde estará? ¿Qué le habrá pasado? ¿Lo habrán secuestrado? Preguntas y más preguntas. No es cualquier niño. Es el Hijo de Dios que les fue confiado, y el dolor y la angustia de ambos se prolongó por 3 días. ¡Cuánta angustia! Serían noches sin poder dormir, con tentaciones y dudas acechando el corazón de ambos, de María y de José. Al menos para la madre allí estaba José confortándole, dándole ánimo, recordándole que Dios proveería como cuando fueron a Egipto, y María se acordaría de Abraham y fortalecería su confianza en Dios. Hágase, Dios proveerá. Y llegaron a Jerusalén. Allí lo buscaban entre los doctores y escuchan la voz dulce de su Jesús, hablando de las cosas de Dios. Se sorprenden de que aquellos hombres sabios y doctos le escuchan con admiración, y la alegría reaparece en el corazón de María y de José. Al fin lo encontramos. Gracias, Señor. Cuando terminan el diálogo, María se acerca a Jesús y con amor y firmeza, consciente de su rol materno, le pregunta: Hijo, ¿cómo nos has tratado así? Mira, que tu padre y yo te buscábamos angustiados. ¿Qué madre no haría lo mismo con su hijo? Podríamos ver la pregunta de María de esta manera: muy bien, has estado muy en lo tuyo, en lo que te agrada, pero ¿no pensaste un poco en nosotros, en tu padre José, ni en mí, tu madre? Y con esto nos has causado una grande angustia. Y Jesús, con grande amor por sus padres, pero consciente ya de quién es Él, se extraña de la pregunta de María y le responde con otra pregunta: ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debía estar en las cosas de mi Padre? Se hizo un silencio. María y José se miraron sorprendidos. Abrazaron a Jesús y no hubo más preguntas. Pero más sorprendidos se quedan cuando ven que Jesús no opuso resistencia a acompañarles y bajó con ellos a Nazaret. Una vez más, Dios proveyó, pero Jesús se vuelve más misterioso aún para María y José. ¿Quién le dijo que Dios era su Padre? ¿Era un rechazo a José? María, nos dice San Lucas, conservaba todo esto y lo meditaba en su corazón. Por una parte, habla de Dios como su Padre, y esa fue la razón de quedarse en Jerusalén. El templo, la casa de Dios, era la casa de su Padre. Se sentía allí como en su propia casa. Sin embargo, bajó con ellos a su humilde casa de Nazaret, la casa de un carpintero y de una ama de casa. Allí, a la vida monótona de cada día, dedicado al trabajo de la carpintería con José, de quien aprende el oficio de carpintero,
y seguramente ayudando a su madre en los quehaceres del hogar, cargando agua de la fuente del pueblo mientras ella aseaba la casa, preparaba los alimentos. Una vida sencilla, humilde, como la de tantos nazaretanos y de tantos hombres y mujeres de ayer y de hoy. Y vivió obedeciéndoles a María y a José. La hora de Jesús no había llegado aún. La voluntad del Padre en ese momento era que viviera bajo la autoridad de José y de María. Ya llegaría el momento en que viviría sujeto solo a la autoridad de su Padre. Pero eso llegaría unos 18 años más tarde. Una historia de dolor fue la historia de María, cuando conservó en secreto que en su vientre Dios latía, cuando fue hasta Belén, porque el César lo exigía, y cuando no tuvo casa en la que naciera Dios, y cuando no tuvo casa en la que naciera Dios, aunque tuvo la alegría de ser la madre de Dios, una historia de dolor fue la historia de María, aunque tuvo la alegría de ser la madre de Dios. Una historia de dolor fue la historia de María. Una historia de dolor fue la historia de María, cuando soportó el exilio por temor al rey Herodes, cuando el hijo se perdió entre el templo y los doctores, cuando se quedó en el pueblo mientras Cristo predicó, cuando se quedó en el pueblo mientras Cristo predicó. Aunque tuvo la alegría de ser la madre de Dios, una historia de dolor fue la historia de María, aunque tuvo la alegría de ser la madre de Dios. Una historia de dolor fue la historia de María. Una historia de dolor fue la historia de María, cuando se encontró a su hijo con la cruz hacia el Calvario, cuando vio que lo insultaban y escupían con escarnio, cuando lo crucificaron igual que a un vulgar ladrón, cuando lo crucificaron igual que a un vulgar ladrón.
aunque tuvo la alegría de ser la madre de Dios. Una historia de dolor fue la historia de María, aunque tuvo la alegría de ser la madre de Dios. Una historia de dolor fue la historia de María. Y llegó ese momento. Jesús alcanzó sus 30 años. Ya José había muerto. Ahora María se enfrenta a un nuevo dolor. Viuda, ahora Jesús deja su hogar de Nazaret. Ha llegado el momento. Su primo Juan el Bautista ha comenzado a predicar la llegada del Mesías y está preparando su camino, invitando al pueblo a la conversión por medio de un bautismo. Intuye que debe ir a él. Su encuentro con el Bautista le abrirá un nuevo horizonte y marcará el inicio de su ministerio público anunciando el reino de Dios. Todos están yendo al encuentro de Juan para bautizarse. El Mesías prometido está cerca, según las palabras del Bautista, y se dejan bautizar por él, buscando dejar atrás el pecado y estar listos para encontrarse con el Mesías. Ante la partida del hijo, la madre queda sola en Nazaret y tendrá que acostumbrarse a esta nueva realidad. Vivir en el silencio del hogar sin su hijo y sin su marido, sola con Dios y sus vecinos. Pero también vivía atenta a las noticias que llegaban al pueblo. ¿Te enteraste, María? Dicen que tu hijo fue a bautizarse en el Jordán donde Juan el Bautista. Él no quería hacerlo, pero Jesús le convenció de que esa era la voluntad de Dios. Y luego Juan dijo que había visto al Espíritu de Dios bajar sobre Jesús y lo señaló como aquel de quien él había estado preparando el camino. Pero a algunos de sus discípulos les dijo: este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. ¿Qué habrá querido decirles? Y dicen que se fue al desierto y lleva ya 40 días por allá. Todo esto es muy extraño. ¿Quién lo diría? Jesús señalando como el Mesías por Juan el Bautista. ¿Y puede salir algo de este pueblo escondido como Nazaret? Aquellas noticias fueron un aliento para María y comenzaron a aparecer las preguntas nuevamente. Un aliento, pues al fin tenía noticias de su Jesús, y si bien se alegraba de ver confirmado por las palabras del Bautista que su hijo era el Mesías, tal como le dijo Gabriel, sin embargo comenzaba a asomarse la preocupación de qué sería el destino de su hijo. Había algo que no comprendía. ¿Por qué Juan lo presentó como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo? ¿Qué significaban aquellas palabras? Y venía el recuerdo de Simeón. Este está puesto para que muchos caigan y se levanten. Será como una bandera discutida, signo de contradicción. Y María siguió meditando todo esto en su corazón. Unos días después fue invitada a Caná de Galilea, pues unos parientes contraerían matrimonio. Ella se alegra porque lograron contactar e invitar a Jesús a las bodas, y así ella lograría verlo. Se encontraron y con cuánto afecto se abrazarían. Allí María conoce a los primeros discípulos de Jesús: Pedro, Andrés, Felipe, Bartolomeo, Natanael y Juan. María los mira con cariño, y sin saber cómo comenzó a sentir un afecto especial hacia ellos, como si fueran sus hijos. Y desde aquel momento ella oraría por ellos y su Jesús. Y en medio de la fiesta pasó algo terrible: faltó el vino. Esto no podía pasar. María, nuevamente guiada por su fe, recordó las palabras de Abraham: Dios proveerá. Y así se acercó a Jesús. Ella sabe que Dios es su Padre y para Él nada es imposible. Ella confía en que Jesús pueda hacer algo por aquellos esposos. No tienen vino, le dice María a Jesús. Y la respuesta enigmática de Jesús: mujer, ¿qué nos va a ti y a mí? Todavía no llega mi hora. Desde la respuesta de Jesús a los 12 años, María no escuchaba de boca de su Jesús palabras tan extrañas. Pero éstas lo eran aún más. Le ha llamado mujer, no le dijo madre.
pero tampoco se lo dijo de mala manera. Las escuchó con una ternura que en su corazón le hizo entender que venían de quien es no solo su Hijo, sino también su Señor y su Dios. Pero lo que más le extrañaba era esa alusión a que no había llegado su hora. ¿A qué se refiere? ¿No había llegado ya el momento de manifestarse al pueblo como el Mesías? ¿A qué hora se refiere? La mirada de Jesús y de la madre se cruzaron, y ella comprendió en su corazón que Él haría algo para resolver aquella situación. Esto la llenó de confianza y le dijo a los sirvientes: hagan lo que Él les diga. Y María vio nuevamente cómo Dios proveyó, y en este momento, por medio de su Hijo, la fe de ella y de sus discípulos creció en Cristo. Y María comprendió algo: ahora ella tenía que convertirse en discípula de su Hijo Jesús. Hija de tu Hijo, así le llamó Dante Alighieri a María, y así fue. La vida pública de Jesús significó para ella volver a disponerse a la escucha de la palabra de Dios, pero ahora esta palabra no la iba a escuchar tomada de las Escrituras. Esta palabra venía de la boca de su Hijo, y ella ante la palabra de Dios solo escucha y actúa. Por eso quedaron en Caná sus últimas palabras en el Evangelio: hagan lo que Él les diga. Y nos dice San Juan que después de las bodas de Caná, Jesús bajó a Cafarnaúm con su madre, sus hermanos y sus discípulos. Algunos de estos hermanos o parientes de Jesús se convirtieron en parte de los 12, Santiago, Simón y Judas Tadeo. Otros de sus hermanos o parientes no le comprendían. Un día, mientras Jesús predicaba y el conflicto con los fariseos crecía, comenzaron a decir que Jesús estaba loco. Entonces los hermanos o parientes de Jesús llevan con ellos a María para persuadir a Jesús que regrese a Nazaret. María accede, pero seguramente sabía que Jesús no iba a acceder a aquel pedido. Ella conocía muy bien a su hijo, sabía que no estaba loco, pero estando ella sola en Nazaret se debía a sus parientes y va con ellos. Llegan a la casa y desde fuera le notifican a Jesús: mira, tu madre y tus hermanos están ahí fuera y quieren verte. Pero Jesús respondió: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son estos. Y señalando con su mano a los discípulos, dijo: mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Sus parientes no entienden a Jesús y le reclaman a María: mira cómo te trata, cómo nos trata, no nos ha desconocido. Pero ella simplemente guardó silencio. Si su madre y sus hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la cumplen, ella sabe que la palabra de Jesús es palabra de Dios, y por eso la acogió en su corazón y buscó cumplirla. Vámonos a Nazaret. Mi hijo no está loco, está haciendo lo que Dios quiere que haga, le dijo María a sus parientes. Y ellos, sin comprender por qué ella no les reclamaba nada, simplemente regresaron con ella a Nazaret. Y allí permaneció nuevamente, esperando nuevas noticias de su hijo y Dios en el silencio de su hogar. Pero un día llegó Jesús a Nazaret y se fue a la sinagoga. Sin embargo, su palabra no fue acogida. Él leyó el pasaje de Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido, me ha enviado para anunciar la buena nueva a los pobres, el año de gracia del Señor. Y al final dijo: esta palabra se cumple hoy. Las gentes de Nazaret, después de un primer momento de aceptación, comenzaron a cuestionar a Jesús y dudar de sus palabras, pues esperaban ver que realizara milagros como lo hizo en Cafarnaúm. Jesús les hizo ver su falta de fe y se llenaron de ira contra Jesús y decidieron apedrearlo. María seguramente estaba allí y su corazón se sintió angustiado por un momento, pensando que podían matar a su hijo. Pero una vez más, Dios proveyó. Jesús se abrió paso entre ellos y no pudieron acabar con él. Y María nuevamente se unió a la voluntad de Dios y dio gracias por su misericordia. Pero algo ya comenzaba a sospechar. Y aquellas palabras del Bautista señalando a Jesús como el Cordero de Dios comenzaban a relacionarse con las de Abraham: Dios proveerá el Cordero para el sacrificio. Y la espada profetizada por Simeón comenzaba a vislumbrarse en el horizonte. ¿Será Jesús el Cordero de Dios, el Cordero que Dios proveerá para el sacrificio? ¿Cuál sacrificio?
¿qué le pasará a mi hijo? ¿Morirá asesinado como Juan el Bautista? El horizonte del destino de Jesús se iba haciendo más tenebroso, y por eso solo le sostenía que para Dios nada hay imposible y que Él actuaría en favor de su Hijo. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María, no solo un momento, todos los días. Necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Quiero caminar contigo, María, Madre en el dolor y en la alegría. Tú que fuiste fiel hasta el extremo, fiel en la cruz, fiel a Jesús. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Celestial princesa, mírame con compasión. Hoy te doy mi alma, vida y corazón. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracia, Ave María. Yo te ofrezco toda mi vida. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Y llegó la última Pascua de Jesús, a la cual subió a Jerusalén con sus discípulos y también sus parientes. San Juan nos indica: y estaba de pie junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena.
Y por esto María seguramente estuvo en esos últimos días cerca de Jesús y de sus discípulos. Ella fue seguramente testigo del juicio de Jesús. Lo vio azotado, coronado de espinas, sentenciado a muerte. Cuánto dolor en el corazón de María. Hace unos 6 días veía cómo lo aclamaban como el Mesías, hijo de David, y ahora los soldados se mofan de su realeza, y Pilatos lo presenta como el rey de los judíos, y lo sentencia a muerte para complacer a la multitud que pide su muerte. ¿Era esta la realeza de la que le habló Gabriel en la Anunciación? ¿Cómo podía ser esto posible? Para Dios, nada es imposible. María comprende que ella, al igual que Abraham, Dios le pide que le sacrifique su hijo, su único hijo. Y así como Abraham caminó con Isaac camino del monte Moria, mientras Isaac cargaba la leña y Abraham el fuego y el cuchillo, María subió al monte Calvario, mientras Jesús llevaba el leño de la cruz, y María el fuego de su amor por Jesús y la voluntad del Padre, y el cuchillo del dolor que como espada atravesaba su inmaculado corazón. Nos dice el Concilio Vaticano II que María se mantuvo en pie junto a la cruz del Hijo por designio divino. Junto a la ofrenda del cuerpo de Cristo en la cruz estaba la ofrenda del corazón materno de María a la voluntad del Padre. Ella consintió a la inmolación de la víctima por ella engendrada. Y por eso, en la hora suprema de Jesús, allí estaba ella, como en Caná. Pero ahora no es ella la que presenta la necesidad a Jesús. La sangre de Cristo brotaba abundante en el Calvario, mucho más que los 6.000 litros de agua convertida en vino, sangre preciosa y de infinito valor, pues es la sangre del Hijo de Dios encarnado, derramada para darnos vida y vida en abundancia. Ahora es Jesús quien desde lo alto de la cruz eleva una vez más su mirada y ve otra necesidad, no de vino, sino de una madre. Veía la humanidad que estaba redimiendo en la cruz, que comenzaría a tener vida en Él, y que los hombres y mujeres quedaban reconciliados con el Padre en su sangre derramada en la cruz. Pero Él, que había disfrutado de los afectos y el cuidado de su madre durante 33 años en este mundo, y de su compañía y fortaleza a su lado en su pasión, Él veía que a esta humanidad, a la que estaba salvando y redimiendo, le faltaba algo, una madre. Y vio al lado de María a su discípulo amado, el más joven, permanecía fiel hasta la cruz. Y vio en él a todos sus discípulos de ese momento y a todos aquellos que por la predicación del Evangelio después de su resurrección, por medio de sus apóstoles, llegarían a ser discípulos amados por él. Pues a diferencia de aquellos que le conocieron, nosotros somos más dichosos, pues hemos creído en el amor que Dios nos ha tenido en Cristo, sin haberlo visto. Y así, en ese momento supremo, María escucharía las últimas palabras de Jesús dirigidas a ella. Nos dice San Juan, al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba, dijo Jesús a la madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Aquellas palabras de Jesús traspasaron como espada el corazón de María y a su vez le revelaban su nueva maternidad. Por aquellas palabras María sabía 2 cosas, que Jesús era el Cordero provisto por Dios para el holocausto, por lo cual aquí no habría un carnero que sustituiría a Jesús y que María pudiera ofrecer en lugar de Jesús, no. Ella debió ofrecer al Padre a Jesús, renunciando a sus derechos de madre sobre él. Ahora comprendía por qué le llamó mujer en Caná. Aquí nuevamente le llama mujer. Ella es la mujer profetizada por Dios, que lucharía y sostendría enemistad con la serpiente antigua llamada Diablo y Satanás, y junto a su descendencia aplastaría con su pie la cabeza de la serpiente infernal. Ella está en pie junto a la cruz del Hijo, permanece fiel a su Dios e Hijo,
y éste le revela su nueva maternidad. Así como Adán llamó a su mujer Eva, es decir, madre de los vivientes, aquí Jesús la llama madre del discípulo amado, madre de los creyentes. María es madre de los creyentes, pues su fe es más grande que la de Abraham. A éste se le pidió la ofrenda de su hijo Isaac, pero al final solo ofreció un carnero y retuvo con vida a su hijo. A María Dios le pidió más. Su hijo era el cordero que él, el Padre, había provisto para el holocausto. Ella debía compartir junto con el Padre el dolor de ver morir a su hijo, su único hijo. Hijo de Dios según su divinidad e hijo de María según su humanidad. Qué dolor tan grande en el corazón de María y en el corazón de Dios nuestro Padre. Por esto la espada que atraviesa el corazón de la Madre revela los sentimientos de nuestro corazón. Cuán grande es el amor de Dios por nosotros. Nos ama como un padre lleno de ternura que no soporta ver a sus hijos perdidos, padeciendo hambre, sufriendo en el pecado y la muerte. Nos ama como hermano, pues en Cristo asumió nuestra carne y se hizo semejante a nosotros y aceptó la muerte para que nosotros tuviéramos vida. Y este amor del Padre y del Hijo, que es el Espíritu Santo, se ha derramado en nuestros corazones consagrándonos como sus hijos en el bautismo y en la confirmación. Nos alimenta en la Eucaristía, nos perdona en la penitencia, nos consuela en la unción de los enfermos, santifica el amor fiel en el matrimonio y consagra y configura con Cristo en el sacramento del orden a los ministros de la Iglesia. Y a esta obra de redención Dios quiso asociar a María. Cristo le reveló su maternidad espiritual sobre todos los creyentes. Como Abraham, por su fidelidad a Dios, ella se ha convertido en madre de multitud de pueblos. Todas las generaciones no solo la llamarán bienaventurada, como dijo ella en el Magnificat, sino que también la llamarán madre. Las palabras del ángel a Abraham las podemos aplicar también a María. Son como una profundización de las palabras de Jesús. Juro por mí mismo, oráculo del Señor, porque has obrado de esa manera y no me has negado tu Hijo único, yo te colmaré de bendiciones y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos, y por tu descendencia se bendecirán todas las naciones de la tierra, ya que has obedecido a mi voz. Esa descendencia, o mejor aún descendiente de Abraham, es el Hijo de María, es Jesús, en quien todos nosotros somos bendecidos. Por esto, las palabras de Jesús al discípulo amado son para nosotros también. Ahí tienes a tu madre. El cristiano, dice el Papa Francisco, no tiene derecho a ser huérfano. Tenemos madre, tenemos una madre. La madre de Jesús es nuestra madre. Y si los hijos se parecen a sus padres, a sus madres, hemos de parecernos a nuestra madre en la escucha de la palabra de Jesús y en cumplirla. Ella nos dice, hagan lo que Él les diga. Y Jesús nos ha dicho hoy, ahí tienes a tu madre. ¿Acojo a la madre en mi vida como cristiano? ¿Qué lugar tiene María en mi corazón, en mi vida de fe, en mi oración? Qué pena de tantos cristianos que viven como huérfanos de madre. A mí solo me basta Dios, me basta con Cristo. Así dicen muchos. Y sin embargo, Cristo quiso tener a María como madre y en su amor por nosotros quiso dárnosla como madre nuestra. María es tan madre de Cristo, así como Dios es su Padre. Por esto, al convertirnos nosotros en hijos de Dios por la obra redentora de Cristo, el Padre quiso compartir su paternidad espiritual hacia nosotros con María, haciéndola nuestra madre espiritual en el orden de la gracia, madre de todos los redimidos, más aún de toda la humanidad llamada a la redención. Así, el ser cristiano es un configurarnos con Jesús y en Él ser hijos de Dios y de María.
Les invito a que canten conmigo esta canción. El coro es muy sencillo, simplemente le vamos a decir eso, Madre. Se oye, Madre, 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 Madre. Junto a ti, María, como un niño quiero estar, tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar, hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 Madre. Gracias, Madre mía, por llevarnos a Jesús. Haznos más humildes, tan sencillos como tú. Gracias, Madre mía, por abrir tu corazón, porque nos congregas y nos das tu amor. Madre, 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 Madre. Queridos hermanos y hermanas, esta noche estamos aquí acompañando a la Madre en su soledad, pero en realidad es ella la que acompaña nuestras soledades. Desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa y con su presencia el discípulo amado y los demás discípulos comenzaron a llamarla Madre. Ella los acogió y nos acoge a nosotros como sus hijos muy amados. Ella ve en cada uno de nosotros a Jesús. Fue por nosotros que Él quiso padecer en la cruz. Ella aprendió de Jesús a ver en cada uno de nosotros pecadores nuestra miseria y necesidad de Dios y a perdonarnos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Al escuchar aquellas palabras de Jesús en la cruz, ella se unió a la petición de su Hijo, más aún comprendió que ella también debía perdonar
a los verdugos de su Hijo. Ella, que experimentó la misericordia más grande al ser concebida sin pecado, reconocía que todas las gracias que había recibido de Dios eran obra de su misericordia y su favor. Ella sabía que aquella sangre de su Hijo que había tomado de sus entrañas, Él la había hecho a ella llena de gracia, como le reveló el ángel en la Anunciación. Y por eso cantó las maravillas que Dios había hecho en ella y en su pueblo Israel. Por eso sus entrañas, que habían sido tocadas por el misericordioso que se encarnó en su seno, le llevan a tener misericordia y compasión de todos nosotros, sus hijos pecadores. Si Jesús no se avergüenza, dice la carta a los Hebreos, de llamarnos sus hermanos, y Dios nos ama como hijos, también María no se avergüenza de llamarnos y amarnos como sus hijos. Hemos costado la sangre de su Santísimo Hijo, el Hijo de Dios, y Él se entregó voluntariamente, Él se entregó por nosotros porque nos amó hasta el extremo, y ella no descansará de interceder y rogar por nosotros hasta que Cristo sea formado en nosotros. Por eso, queridos hermanos, en este momento les invito a ponerse de pie y poder acercarnos a la imagen de María, acercarnos a nuestra Madre. Pueden acercarse. Vamos a presentarle a ella, nuestra Madre, nuestras soledades, nuestros sufrimientos, nuestras preocupaciones. Acércate, es tu Madre, mírala a ella. Acerquémonos con confianza de hijos. En esta noche, esta soledad de María se encuentra con nuestras soledades, con nuestros sufrimientos, con nuestros dolores. Ella comprende el dolor que cada uno trae en su corazón. Si sufres por tu pecado, ella sabe muy bien lo que es ese sufrimiento, pues su Hijo se hizo pecado por nosotros, cargando los nuestros en la cruz y pagando el precio por ellos, que es la muerte, pero la venció con su resurrección. Si sufres por tus hijos, mira a la Madre, que no solo sufrió por Jesús, sino también por ti, por mí, por cada uno de nosotros. Por tus hijos, pues también son hijos de ella. Si sufres por la enfermedad, mira a la Madre que acompaña a su Hijo cargado con nuestros sufrimientos y enfermedades. Si sufres por tus parientes o amigos en la cárcel, mira a la Madre de Cristo, condenado como un malhechor, encarcelado y ajusticiado como un criminal, Él que no cometió pecado alguno. Si has sufrido por el aborto, mira a María, que sufrió por la muerte de los niños inocentes en Belén y por su Hijo, el inocente, en la cruz. María, nuestra Madre dolorosa, la Virgen de la Soledad, comprende nuestros sufrimientos, comprende la soledad del que está viudo, del que ha perdido a su hijo o hija, comprende las dudas del que no comprende los designios de Dios, pero nos enseña a confiar en Él por encima de todas las cosas. Permanecemos en silencio, mirando a la Madre, presentándole nuestra necesidad, nuestra petición por esa persona que sufre, tal vez por ti mismo. Ella está aquí con nosotros.
Con este canto vamos a pedirle a María que nos mire. Si ella nos mira, también Jesús nos mirará. María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo, no sé rezar, que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Madre, consuélame de mis penas, es que no quiero ofenderle más, que por tus ojos misericordiosos quiero ir al cielo y verlos ya. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. En tus brazos quiero descansar. María, en aquel gran sábado que comenzó al atardecer de aquel fatídico Viernes Santo, volvió a recordar a Abraham y sus palabras: Dios proveerá. El cordero para el holocausto había sido inmolado. Es la Pascua del Señor. Y así, como por aquel cordero pascual sacrificado en Egipto el pueblo había sido liberado, la inmolación de Cristo, el Cordero de Dios, traería la verdadera y definitiva liberación. Por eso, estando ya entre los discípulos en el cenáculo, ellos recordarían las palabras de Jesús. María escucharía su conversación. Todo se ha cumplido. Él dijo que todo esto pasaría. El Hijo del Hombre será entregado a las autoridades, sufrirá, será crucificado y resucitará al tercer día. Pero, ¿qué significa eso de resucitar al tercer día? Ya lo nuestro ha terminado. Será mejor que cuando pase la Pascua regresemos todos a nuestra vida de antes, de siempre, y comenzar de nuevo. Este era el pensar de los discípulos. Su dolor y sufrimiento ante la muerte de Jesús les llevó al desánimo y no creyeron que resucitaría. Sin embargo, aquellas palabras alumbraron el corazón de la madre. Al escuchar aquellas palabras, resucitará al tercer día,
su corazón se iluminó y recordó que cuando se les perdió a los 12 años, lo encontró al tercer día. Y así, en medio de su soledad, esperó la resurrección de su Hijo y de su Dios. Por esto, hermanos, como María, esperemos en silencio la salvación del Señor. Esperemos como María la resurrección del Señor, pero acompañemos y meditemos como ella en lo que hemos vivido hoy, la pasión y muerte del Señor. Reconozcamos ese amor sin medida que Dios ha tenido al entregar a su Hijo por nuestra salvación y reconozcamos el amor de Cristo por cada uno de nosotros al morir y ser sepultado por redimirnos. Démosle gracias al Señor por el don de María y llevémosla a nuestra casa, más aún a nuestro corazón, y que ella nos muestre siempre a Jesús, fruto bendito de su vientre. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dulce Madre, aquí estamos nosotros, tus hijos. Gracias por tu sí a Dios. Gracias por ese sí doloroso de consentir en la inmolación de tu Hijo en la cruz. Si para una madre la muerte de su hijo es dolorosa, cuánto más para tu corazón consentir que tu Hijo se entregara. Y más aún, acogernos a nosotros. Dice San Bernardo de Claraval que qué compasión tenemos nosotros, qué clase de pensamientos tenemos cuando no consideramos este cambio tan grande que la Virgen tuvo que aceptar. El Hijo de Dios por el Hijo de Zebedeo. Aceptar a nosotros, pecadores, por el Hijo Santísimo de Dios. Y es que ella había sido tocada por esa misericordia. Gracias, Madre misericordiosa. Gracias, Madre dolorosa. Los dolores que no sufriste al dar a luz a Jesús, los sufriste para darnos a luz a nosotros. Por eso hoy queremos agradecerte, llevarte a nuestra casa, a nuestro hogar, hacerte un lugar en nuestro corazón, en nuestra familia. Que estas velas que portamos nos recuerden la presencia tuya en nuestro hogar. Que nunca te olvidemos, que siempre contemos contigo, porque contigo siempre encontramos a Jesús. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues solo un Dios se recrea en tan preciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía. Échanos tu bendición todas las horas del día y también las de la noche, Virgen Sagrada María. Y si en algo te ofendimos, perdónanos, Madre mía. Y que la Virgen María con su divino Hijo nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima.
Gracias. Cantamos una cancioncita sencilla para terminar. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes. Y ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes. Y ya que te proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Buenas noches a todos. Dios les bendiga.